Pensó que solo había visto un trozo de basura cualquiera en la orilla, pero aquel extraño objeto negro resultó ser mucho más misterioso. Cuando lo abrieron, lo que había dentro aterrorizó a todo el mundo. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. La aldea dormía todavía bajo el manto húmedo del amanecer cuando David salió de la casa de madera donde vivía con su madre y su abuelo. El aire estaba impregnado del olor a sal y humo, un aroma que para cualquiera de fuera habría sido áspero, pero que para los hijos de pescadores era la señal del inicio de un día más. El mar respiraba con su vaivén constante, y las gaviotas, despiertas antes que todos, lanzaban gritos roncos que se perdían en la bruma. Era un lugar pequeño, casi perdido en la costa. Un conjunto de casas encaramadas sobre la arena y las piedras, siempre a merced de la marea y del viento. La vida en aquel rincón del mundo seguía un ritmo propio, marcado por las redes, las mareas y el cansancio en los músculos. Pero para David, apenas un niño de 12 años, las mañanas eran otra cosa. No eran horas de trabajo, sino de descubrimiento. Su padre se había hecho a la mar mucho antes de que el sol se asomara por el horizonte, como todos los hombres de la aldea. David no lo acompañaba, no porque no quisiera ayudar, sino porque todavía era demasiado joven y, sobre todo, porque en el fondo no lo deseaba. Los demás niños de su edad soñaban con subir a los botes, lanzar las redes y regresar con las manos oliendo a escama y a agua salada, como sus padres. Él, en cambio, tenía otra inclinación. Le atraía lo que el mar expulsaba, no lo que entregaba en sus entrañas. Le fascinaban las huellas que dejaba la marea en la playa, los restos de madera pulidos por el oleaje, los huesos blanquecinos de algún pez olvidado, los vidrios convertidos en piedras de colores por el roce de la arena. Aquella mañana el cielo estaba teñido de un gris perlado, y la bruma aún no se había disipado. David caminaba descalzo por la franja húmeda de la arena, disfrutando de la frescura que le subía por los pies hasta las rodillas. Sus ojos se movían sin descanso, atentos a cualquier forma extraña, a cualquier brillo distinto entre algas y conchas. A veces se agachaba, recogía algo, lo giraba entre los dedos y lo dejaba de nuevo, como si evaluara cada secreto que el mar había decidido regalar. Mientras avanzaba, pensaba en su padre, que en ese instante debía estar forcejeando con las redes pesadas, con el vaivén del barco y la resistencia de los peces atrapados. La idea lo llenaba de un respeto silencioso, pero también de la certeza de que ese destino no lo llamaba todavía. Fue entonces cuando lo vio. Entre un grupo de rocas húmedas cubiertas de musgo oscuro, algo brilló de una forma que no encajaba con lo natural. Al principio creyó que se trataba de otra piedra, quizá de un color diferente, pero enseguida notó que había algo extraño en aquel bulto. El resplandor no era un reflejo vivo, sino una sombra brillante, un negro que absorbía la luz en lugar de devolverla. David se detuvo en seco. Inclinó la cabeza y entornó los ojos, como si con un gesto pudiera descifrar el misterio. El objeto emergía parcialmente del agua que todavía lamía las piedras. Era redondeado, aunque no perfectamente liso, como si su superficie hubiera soportado golpes y años de abandono. El tamaño superaba la estatura del propio niño. Si intentaba rodearlo con sus brazos, apenas alcanzaría a abarcar una mínima parte. En su parte superior, apenas visible, un aro metálico se levantaba, oxidado, sólido, con la apariencia de haber sido alguna vez útil para izarlo o sujetarlo. El corazón de David empezó a golpearle en el pecho. No era una roca, de eso estaba seguro. El brillo metálico, el sonido de la marea al golpear contra su costado, la presencia misma de aquella cosa lo confirmaban. Se agachó un poco, respirando con dificultad, y un pensamiento oscuro lo atravesó. Las historias de los mayores, contadas al calor del fuego en noches de tormenta. Se decía que en tiempos de guerra, barcos cargados de explosivos habían pasado cerca, que las aguas guardaban todavía minas y bombas olvidadas. Algunos pescadores aseguraban haber visto explosiones lejanas cuando eran niños, objetos flotando que nadie osaba tocar. Y si aquello era uno de esos restos, un peligro dormido, que aguardaba el más leve contacto para despertar, entonces estaba en riesgo. El miedo lo paralizó por un instante,
Pero no era el único sentimiento que lo dominaba. También sentía fascinación, una atracción irresistible, como si aquello fuera precisamente lo que había buscado durante todas sus excursiones matinales. No era una concha ni un hueso. No era madera ni vidrio pulido. Era algo mayor, algo que pertenecía a otra historia, a otro mundo. Con la prudencia nerviosa de los niños que juegan con lo prohibido, buscó un palo largo entre los restos de algas secas y lo alzó como si fuese una lanza. Se acercó paso a paso, conteniendo la respiración, hasta que pudo tocar la superficie de la esfera con la punta. El contacto hizo que el objeto se moviera apenas. Un leve balanceo que produjo un sonido hueco, grave, profundo. El eco resonó entre las piedras y recorrió el cuerpo del niño como un escalofrío. No cabía duda. Estaba hueco. Algo contenía en su interior. David retrocedió un paso, clavó los pies en la arena húmeda y contuvo el impulso de salir corriendo. El objeto permanecía inmóvil, indiferente, como si le hubiera permitido esa pequeña osadía. El mar lo acariciaba suavemente, y por un momento el niño creyó sentir que respiraba, que exhalaba un aire pesado y silencioso desde sus entrañas invisibles. Levantó la vista hacia el pueblo, todavía dormido, y el contraste le sacudió. Allá arriba todo seguía igual, mujeres preparando la comida, ancianos todavía acostados, niños envueltos en mantas. Nadie imaginaba lo que él había descubierto. La emoción le apretaba el pecho, pero también la duda. ¿Debía contarlo? ¿Y si lo regañaban por haber estado cerca? ¿Y si se trataba de algo peligroso y le acusaban de atraer el mal? ¿Y si, en cambio, era un tesoro y al contarlo lo perdería para siempre? Su cabeza se llenaba de preguntas. Y ninguna tenía respuesta. Miró una vez más la superficie del objeto. La humedad, la herrumbre y los parches de moluscos habían dibujado formas que parecían símbolos borrosos, casi como si alguien los hubiera grabado hacía siglos, y el mar se hubiera encargado de borrarlos poco a poco. Extendió la mano, tentado a tocarlo directamente, pero retiró los dedos antes de rozar el metal. La idea de sentir su frío lo asustó más que la visión de cualquier sombra. El oleaje subió un poco más, cubriendo parte de la base. El objeto parecía querer hundirse de nuevo, esconderse bajo el agua que lo había guardado hasta entonces. David tragó saliva, dio un paso atrás y, tras vacilar un instante, giró sobre sus talones. Corrió por la playa, el corazón a punto de estallarle, con el ruido de las olas persiguiéndolo como un tambor. La bruma le rodeaba, y cada vez que miraba hacia atrás sentía que aquella esfera lo observaba, que lo llamaba en silencio. Cuando alcanzó el sendero que conducía a las casas, ya respiraba con dificultad, y al entrar en la suya apenas podía articular palabras. La cocina estaba impregnada de humo y del aroma fuerte de pescado. Su madre, inclinada sobre el fuego, levantó la cabeza sorprendida por la irrupción del niño. David balbuceó, tropezando con las frases, intentando describir lo que había visto. Al principio ella frunció el ceño, pensando que era otra de sus fantasías, pero la expresión de su hijo no dejaba lugar a dudas. Algo lo había estremecido de verdad. La mujer le tomó de los hombros, le obligó a hablar despacio, y cuando por fin comprendió lo que trataba de decir, su rostro palideció. Había vivido siempre en aquel pueblo, y conocía los rumores de lo que el mar podía devolver. Su primera reacción fue prohibirle con firmeza que volviera a acercarse. Pero en su interior sabía que el fuego de la curiosidad ya estaba encendido en el muchacho, y que no sería sencillo sofocarlo. David, aún jadeando, no pudo dejar de pensar en el objeto. Aunque tratara de obedecer, aunque intentara olvidarlo, una parte de él comprendía que aquel hallazgo no era algo que pudiera ser ignorado. La esfera, silenciosa y oscura, lo esperaba todavía junto a las rocas, cubierta de agua y de misterio, como si aguardara el momento en que todos supieran de su existencia. Así comenzó la historia que no tardaría en sacudir la calma de la aldea. Lo que había empezado como una caminata solitaria en busca de conchas, se transformó en el descubrimiento que cambiaría no solo la vida de un niño, sino la de toda una comunidad, arrastrándolos hacia secretos que ninguno estaba preparado para enfrentar. La respiración de David seguía agitada cuando terminó de contar lo que había visto. Su madre lo escuchaba con el ceño fruncido,
primero con incredulidad y luego con una tensión que se reflejaba en la rigidez de sus manos. El fuego del hogar crepitaba detrás de ella, y el olor a pescado asado llenaba la cocina, pero ni el calor ni los aromas habituales podían suavizar la inquietud que se instalaba en su semblante. Le ordenó que dejara de hablar tonterías, que no se acercara nunca más a ese objeto extraño y que se quedara en la casa hasta que su padre regresara. David intentó protestar, quería insistir en que lo que había visto no era ninguna fantasía, pero el miedo en la voz de su madre lo detuvo. Fue entonces cuando su abuelo, que hasta ese momento permanecía en silencio en un rincón, levantó la cabeza. Marco tenía el rostro marcado por arrugas profundas y los ojos velados por el tiempo, pero aún conservaban un brillo alerta, como si no hubieran perdido la costumbre de escudriñar horizontes lejanos. Había navegado en su juventud en barcos mercantes, había conocido puertos donde se hablaban lenguas desconocidas y había visto naufragios, incendios y objetos extraños flotando en el agua. Escuchó con calma la narración del muchacho, y cada palabra parecía confirmar una sospecha que iba gestándose en su interior. Se levantó despacio, apoyándose en su bastón, y pidió que David repitiera con detalle lo que había encontrado. La forma redonda, el color negro, el aro metálico en la parte superior, el sonido hueco al golpearlo con un palo. El niño habló con más serenidad esta vez, alentado por la seriedad con que lo escuchaban. Marco no sonrió ni desestimó sus palabras. Al contrario, sus labios se apretaron en una línea rígida, y su silencio pesó más que cualquier comentario. Cuando terminó, el anciano declaró que aquello debía verse con sus propios ojos, y que si el mar lo había devuelto, no era casualidad. A media mañana, un pequeño grupo de hombres regresaba ya del mar con sus redes a medio llenar. Al escuchar las voces en la plaza y la insistencia de Marco, aceptaron acompañarlo hasta la orilla. Se formó una procesión corta pero cargada de expectación. El abuelo, David, dos pescadores curtidos por el sol y otro más joven que miraba alrededor con gesto nervioso. Las mujeres observaban desde las puertas de sus casas, murmurando entre ellas con una mezcla de temor y curiosidad. Al llegar al lugar señalado, la marea había retrocedido lo suficiente para dejar al descubierto la mayor parte de la esfera. El sol de media mañana se reflejaba en las gotas que escurrían de su superficie, y el contraste entre el brillo metálico y las sombras oxidadas hacía que el objeto pareciera vivo, como una criatura recién salida de las profundidades. Los hombres se detuvieron en silencio, y durante un largo rato nadie se atrevió a dar un paso más. Uno de los pescadores, de brazos gruesos y barba entrecana, fue el primero en hablar. Dijo en voz baja que aquello se parecía demasiado a las minas que había visto años atrás, artefactos de guerra que podían estallar con el más leve movimiento. Otro lo contradijo enseguida, asegurando que no, que era demasiado grande y que seguramente se trataba de un fragmento de motor o de caldera arrancado por una tormenta de algún barco hundido. El más joven, con los ojos muy abiertos, susurró que quizá era un cofre, un contenedor de riquezas o mercancías prohibidas, algo escondido y olvidado hasta que el mar lo devolvió. El abuelo escuchaba sin intervenir, mientras David contenía la respiración, esperando que alguien se atreviera a tocarlo de nuevo. Pero ninguno lo hizo. La visión de aquel objeto bastaba para llenar de aprensión a los hombres más fuertes. Se limitaron a rodearlo, a observarlo desde distintos ángulos, como si esperaran que revelara por sí mismo su origen. Al cabo de un rato, regresaron al pueblo, cada uno con una idea distinta, que pronto se convertiría en rumor. En la aldea la noticia se propagó con rapidez. No hubo puerta que no se abriera para recibir el relato. No hubo familia que no discutiera sobre lo que significaba. Las mujeres, al escuchar las primeras descripciones, se persignaron con temor. Hablaron de maldiciones, de objetos que traían la desgracia a quienes los tocaban, de espíritus marinos que castigaban la curiosidad de los hombres. Los niños, prohibidos de acercarse al lugar, se sintieron más atraídos que nunca y comenzaron a inventar historias sobre huevos de monstruos marinos o tesoros malditos. A medida que avanzaba la tarde, la tensión crecía. Los hombres se reunían en pequeños grupos frente a las casas, discutiendo con vehemencia.
Unos decían que lo más sensato era informar a las autoridades del puerto más cercano antes de que ocurriera un accidente. Otros replicaban que los forasteros solo vendrían a apropiarse del hallazgo, dejándolos con las manos vacías y quizá con más problemas que soluciones. Las voces subían de tono, y aunque nadie se atrevía a tomar una decisión definitiva, todos sentían que el objeto no podía quedarse allí sin provocar consecuencias. David permanecía a un lado, escuchando las discusiones, con un nudo en el estómago. Sentía un extraño orgullo porque él había sido el primero en verlo, pero al mismo tiempo percibía que la situación se escapaba de sus manos. Ya no era su secreto, no era su descubrimiento. Ahora pertenecía a todos y, sin embargo, a nadie. Lo observaban con recelo. Algunos le hacían preguntas rápidas sobre lo que había visto, pero él apenas respondía con monosílabos. En su interior, la fascinación inicial se mezclaba con la sensación amarga de haber liberado algo que ya no podía controlar. Cuando cayó la noche, el pueblo entero parecía vibrar con la inquietud. Las mujeres cerraron sus puertas temprano, arrastrando a los niños dentro de las casas y rogando a sus maridos que no se acercaran más a la playa. Los hombres, reunidos alrededor del fuego, continuaron discutiendo. Uno de los más ancianos recordó viejas historias de barcos extranjeros, que pasaban cargados de armas secretas y que, al hundirse, dejaban al mar guardianes silenciosos. Otro habló de contrabandistas que ocultaban mercancías en lugares inaccesibles, y juró que aquello podía ser parte de una red antigua de la que nadie había sabido. Marcos, sentado en silencio junto al fuego, fumaba su pipa con lentitud. Sus ojos, ocultos bajo el humo, observaban las llamas como si buscaran allí un reflejo de la respuesta. No intervenía en la discusión. Y ese silencio suyo era aún más inquietante que los gritos de los demás. David se sentó a su lado, acurrucado, con las rodillas apretadas contra el pecho. Sentía la tensión en el ambiente, el murmullo incesante de voces que no encontraban acuerdo, el peso de un secreto que se había transformado en amenaza. La aldea entera, acostumbrada a un ritmo de vida tranquilo, había quedado atrapada en un torbellino de incertidumbre. El mar seguía su danza indiferente, pero en la mente de cada habitante latía la misma pregunta. ¿Qué era aquello que la marea había arrojado a su costa? Y sobre todo, ¿qué desgracias o qué bendiciones podía traer consigo? La noche avanzó y las discusiones se apagaron poco a poco. Sin embargo, nadie durmió con calma. Cada familia se recogió en su casa con una sensación de desasosiego, escuchando el rugido lejano de las olas como si cada golpe en las rocas fuera el anuncio de algo más. David, acostado en su cama, no podía cerrar los ojos. Veía la esfera una y otra vez, brillando en la penumbra, y sentía que lo llamaba. Sabía que los días siguientes no serían iguales, que lo que había comenzado como una simple caminata solitaria ya había cambiado para siempre la vida de todos. El amanecer siguiente no trajo alivio a la inquietud que había anidado en la aldea. El rumor del mar parecía repetirse con un tono más grave, como si también presintiera que algo estaba por suceder. Las discusiones de la noche anterior no habían resuelto nada, y los habitantes habían despertado cansados, con los nervios tensos por el desvelo y la incertidumbre. David, que apenas había conciliado el sueño, salió temprano, con el mismo impulso que lo había llevado a descubrir la esfera. Pero esta vez no fue a la playa. Se quedó a medio camino, sentado sobre una piedra del sendero, mirando hacia el horizonte con un malestar que no sabía describir. Algo iba a ocurrir, lo sentía en los huesos. El sonido llegó primero como un rumor extraño, un gruñido profundo que se confundía con el rugido del mar. Al principio, los aldeanos pensaron que era una tormenta acercándose, pero pronto la vibración metálica, constante y poderosa, se hizo inconfundible. Motores, algo que no pertenecía a la rutina de aquel lugar remoto. Hombres y mujeres salieron de sus casas, interrumpiendo las tareas de la mañana, y se quedaron quietos en medio de las callejuelas de tierra, escuchando con atención. Los niños se asomaban detrás de las faldas de sus madres, con los ojos muy abiertos. Desde el camino que bajaba por la colina, aparecieron dos vehículos. El primero era un camión robusto, pintado en un color apagado y cubierto con lonas, que parecía resistir cualquier terreno. El segundo, más pequeño pero igual de imponente, era un jeep con las ventanillas oscuras.
Ambos avanzaban con lentitud calculada, levantando polvo y piedras bajo sus ruedas. El estrépito de sus motores contrastaba con la quietud habitual de la aldea, y aquel ruido ajeno parecía llenar cada rincón, como si reclamara un lugar que no le correspondía. Los vehículos se detuvieron cerca de la entrada del sendero que conducía a la playa. Nadie descendió de inmediato. Los aldeanos se agolparon a cierta distancia, sin atreverse a acercarse más, observando con desconfianza. Finalmente, las puertas se abrieron y bajaron varios hombres. Eran 6 en total, vestidos con ropas simples pero funcionales. Chaquetas de tonos neutros, pantalones metidos en botas altas, sombreros que ocultaban parte de sus rostros. No llevaban insignias visibles, no había en ellos uniforme alguno, pero su porte no dejaba dudas. Se movían con la precisión de quienes estaban acostumbrados a trabajar bajo órdenes. Caminaron en silencio, sin saludar ni mirar a los curiosos que los seguían con la mirada. Avanzaron directamente hacia el sendero que descendía hasta la playa, como si supieran exactamente lo que buscaban. David, que se había colocado entre su madre y su abuelo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Reconoció en ellos una seguridad que intimidaba, una certeza de que aquel objeto no era un misterio para ellos, sino un asunto ya conocido. Los aldeanos se miraron entre sí, murmurando con ansiedad. ¿Cómo se habían enterado de la existencia de la esfera? Nadie había salido del pueblo desde que la descubrieron, y sin embargo, esos hombres parecían llegar con un propósito claro. La sospecha de que alguno de los suyos había hablado se propagó como un veneno entre las miradas recelosas. Pero no había tiempo para acusaciones. Los forasteros ya descendían hacia la playa, con pasos firmes, cargando maletines metálicos y estuches de instrumentos. El grupo de curiosos los siguió, aunque manteniendo la distancia. Desde lo alto de las rocas observaron cómo los extraños se aproximaban al objeto. Nadie de ellos mostró sorpresa. Se movieron alrededor de la esfera con eficacia, como si confirmaran la ubicación de algo que habían esperado encontrar. Uno de ellos sacó un paño y comenzó a limpiar la superficie cubierta de musgo y conchas. Otro desplegó un trípode con una cámara fotográfica y empezó a capturar imágenes desde distintos ángulos. El clic mecánico de la máquina resonando como un eco perturbador en la playa silenciosa. Un tercero sacó un dispositivo con agujas y diales que apoyó contra el metal. Las agujas vibraron y se agitaron mientras él anotaba números en una libreta. Los pescadores observaban con creciente incomodidad. Algunos intentaron acercarse para preguntar, pero recibieron solo miradas frías o respuestas cortantes, palabras sin sustancia que no aclaraban nada. Los hombres trabajaban con calma, midiendo, tomando notas, como si la presencia de los aldeanos fuera irrelevante. La esfera, hasta entonces un enigma que había desatado discusiones y leyendas, parecía ahora reducida a un objeto de estudio bajo manos expertas. Cuando terminaron la primera inspección, los forasteros comenzaron a marcar el terreno. Sacaron estacas de madera y cuerdas, clavándolas en la arena alrededor del objeto, formando un perímetro que aislaba la esfera del resto de la playa. Colocaron además un cartel pintado a mano con letras grandes. Peligro, no acercarse. La traducción no era necesaria. Todos entendieron su significado. La indignación recorrió a los presentes. Era su playa, su costa, y de pronto aquellos hombres venidos de fuera se la arrebataban sin pedir permiso. Las voces empezaron a elevarse entre los pescadores. Algunos exigieron explicaciones, otros gritaban que no tenían derecho, que aquello pertenecía al mar y por tanto a la aldea. Pero los forasteros no respondieron. Su silencio era aún más insultante que una negativa. Terminada la tarea, recogieron sus instrumentos y subieron de nuevo por el sendero, regresando a los vehículos. Uno de ellos se quedó atrás unos instantes, clavando los ojos en los aldeanos con una mirada dura, antes de girarse sin decir palabra y marcharse tras sus compañeros. El rugido de los motores volvió a llenar el aire mientras los vehículos se alejaban, dejando tras de sí una nube de polvo. La playa, ahora cercada con cuerdas y estacas, parecía haber cambiado de dueño. El objeto negro, que hasta la víspera había pertenecido al misterio compartido del pueblo, había sido reclamado por fuerzas desconocidas. Los aldeanos se quedaron reunidos en silencio, sintiendo la humillación de no haber podido defender lo que consideraban suyo. Esa tarde la tensión creció todavía más.
En cada casa se hablaba solo de los forasteros. Algunos decían que eran militares disfrazados, otros que eran cazadores de tesoros enviados por algún gobierno lejano, otros que eran mercenarios que buscaban algo más valioso que el oro. La falta de respuestas concretas alimentaba las teorías y multiplicaba el miedo. Nadie sabía de dónde habían venido ni cuánto tiempo permanecerían, pero todos comprendían que ya no se trataba de un asunto aislado del pueblo. David se sentía desgarrado, orgulloso todavía de haber sido el primero en ver la esfera, pero herido porque se la habían arrebatado sin miramientos. La visión de los hombres trazando aquel perímetro le había dejado un sabor amargo, como si le hubieran quitado una parte de sí mismo. Se sentía responsable de todo, como si al revelar el hallazgo hubiera desencadenado la llegada de los intrusos. Su madre, preocupada, lo mantuvo cerca de la casa, pero él no podía dejar de pensar en la playa cercada, en las cuerdas que separaban a su aldea de su propio secreto. Al caer la noche, la aldea bullía con una mezcla de rabia y temor. Nadie lograba encontrar el sueño fácilmente. En los silencios entre las voces se escuchaba el rumor del mar, que parecía repetirse como una advertencia. Los viejos fumaban en silencio, los hombres jóvenes discutían con los puños cerrados, las mujeres rezaban y los niños inventaban historias de monstruos y maldiciones. Y en medio de todos, el recuerdo de los forasteros, con su frialdad y su autoridad no declarada, se alzaba como una sombra imposible de ignorar. David se acostó tarde, y en la oscuridad de su cuarto miraba el techo de madera, escuchando el rugido del mar. Tenía la certeza de que aquello no había terminado. Los hombres no habían viajado hasta allí solo para medir y poner cuerdas. Habían venido para algo más y volverían. La esfera, silenciosa y paciente bajo la marea, aguardaba todavía, y él, aunque solo era un niño, presentía que su destino estaba ya unido a ese secreto que los extraños se habían llevado a medias. La aldea no volvió a ser la misma después de aquella primera visita de los forasteros. El recuerdo de los hombres colocando cuerdas y clavando estacas se quedó grabado en cada mirada. Y la playa, antaño espacio de juegos infantiles y punto de partida de las barcas, se convirtió en un territorio prohibido. Durante el día nadie se atrevía a cruzar el límite que los extraños habían marcado, y aunque no había guardias permanentes, bastaba la presencia del cartel pintado con la palabra «peligro» para que los más prudentes se mantuvieran alejados. Sin embargo, la obediencia no era completa. Había siempre ojos vigilando desde la distancia, cuerpos inmóviles en las rocas que miraban con ansiedad la curva oscura de la esfera. David, más que nadie, sentía el peso de esa nueva realidad. Había perdido el privilegio de su secreto, y ahora debía compartirlo con la vigilancia muda de toda la comunidad y con la autoridad invisible de quienes habían llegado de fuera. Durante el día, fingía obedecer a su madre y mantenerse en casa o cerca de ella, pero en su interior crecía una urgencia imposible de contener. Algo en la esfera lo llamaba, lo atraía con la misma fuerza con que las olas regresaban una y otra vez a la costa. Una noche, cuando el murmullo de las discusiones se había apagado y las casas estaban envueltas en la penumbra del sueño, el muchacho se levantó en silencio. El suelo de madera crujió bajo sus pies, y él contuvo la respiración, temeroso de que su madre despertara. La figura inmóvil de su abuelo en el catre del rincón lo tranquilizó. El anciano parecía dormir profundamente, aunque un resquicio de duda lo atravesó, preguntándose si acaso fingía descansar y lo estaba observando. Se deslizó hasta la puerta y la abrió con el mayor cuidado posible, saliendo al aire húmedo de la noche. El pueblo dormía bajo la luna, que apenas lograba atravesar las nubes. El mar se escuchaba más fuerte que nunca, y cada ola parecía golpear con un eco grave en su interior. David avanzó por el sendero hacia la playa, con el corazón latiéndole en los oídos. No sabía exactamente qué esperaba encontrar. Solo obedecía a esa urgencia que lo dominaba. Entonces lo vio. A lo lejos, entre la bruma, destellos intermitentes cortaban la oscuridad. Eran luces débiles, móviles, como luciérnagas atrapadas en el aire. El niño se detuvo y se agazapó tras unas rocas, conteniendo la respiración. Los forasteros habían regresado. Se movían alrededor de la esfera con movimientos calculados, usando linternas cubiertas que proyectaban haces angostos de luz. No hablaban mucho, apenas murmuraban entre ellos,
palabras cortas que el viento apenas alcanzaba a arrastrar hasta sus oídos. David se acurrucó en la sombra y observó. Uno de los hombres se inclinó sobre la superficie de la esfera y comenzó a raspar los restos de óxido y de moluscos que cubrían una zona concreta. Otro abrió un maletín metálico y extrajo herramientas brillantes bajo la luz. El sonido de los hierros contra el metal le produjo un escalofrío. El objeto, que durante el día permanecía inmóvil y hermético, parecía despertar bajo sus manos. El niño vio cómo colocaban ganchos en las hendiduras y ajustaban una especie de aparato que emitía un zumbido bajo, casi imperceptible. Tras unos segundos, un chasquido metálico retumbó en el aire y una línea oscura se dibujó en la superficie del objeto. El corazón de David dio un vuelco. Allí donde antes no había visto más que herrumbre, ahora aparecía un borde recto, una especie de costura. El metal crujió lentamente hasta que un panel cedió, revelando una abertura apenas mayor que la anchura de un hombre. Los forasteros iluminaron el interior con sus linternas. David se inclinó hacia adelante, desesperado por ver, pero los cuerpos de los hombres se lo impedían. Alcanzó a percibir, sin embargo, que de dentro emergía un olor extraño, mezcla de sal vieja y hierro húmedo. Uno de ellos introdujo el brazo y sacó un contenedor pequeño, rectangular, sellado con correas. Lo depositó en una caja acolchada que otro sostenía. Luego repitieron la operación con otros 2 recipientes semejantes. Cada movimiento era medido, cuidadoso, como si sostuvieran algo frágil o peligroso. La tensión en la playa era casi insoportable. David sentía que el aire le quemaba en los pulmones de tanto contener la respiración. ¿Qué era lo que escondía aquella esfera? ¿Por qué lo extraían con tanto sigilo en la noche, en lugar de hacerlo bajo el sol y ante la vista de todos? Su curiosidad ardía con más fuerza que el miedo. Uno de los hombres se apartó un instante y abrió uno de los contenedores. Bajo la luz temblorosa, el niño alcanzó a distinguir papeles envueltos en plástico. No eran joyas ni armas, como había imaginado en sus fantasías, sino documentos. Vio líneas trazadas, mapas con costas y símbolos extraños, figuras geométricas, números. Vio también fotografías en blanco y negro, imágenes de pasillos bajo el agua, de compuertas metálicas gigantes, de túneles iluminados por lámparas que parecían perderse en la oscuridad. Un escalofrío recorrió su espalda. Aquello no podía pertenecer al mundo que conocía. Los hombres cerraron de nuevo los contenedores. Los guardaron con sumo cuidado y sellaron la abertura de la esfera con un golpe metálico que resonó en la noche. El eco de aquel sonido pareció sacudir todo el acantilado. Luego recogieron sus cosas, apagaron las linternas una a una y comenzaron a cargar los maletines en dirección a un vehículo oculto más arriba. David se aplastó contra la roca mientras pasaban a escasos metros de él, el olor a sudor y aceite impregnando el aire. Ninguno notó su presencia. Cuando los motores rugieron y las luces desaparecieron, el muchacho salió de su escondite. Se acercó con cautela al lugar donde los forasteros habían trabajado. El cartel seguía clavado en la arena, la cuerda delimitaba el área, y la esfera, cerrada nuevamente, parecía dormir como antes. Pero ya nada era igual. Ahora sabía que había sido construida para abrirse, que contenía secretos que alguien valoraba lo suficiente como para venir en la oscuridad a recogerlos. Regresó a su casa con pasos temblorosos, el corazón desbocado y la mente ardiendo de imágenes. No dijo nada a su madre ni a su abuelo, convencido de que nadie le creería. Pero desde esa noche no dejó de volver. Cada vez que el pueblo se dormía, él escapaba hacia las rocas y se escondía para observar. Los forasteros regresaban una y otra vez, siempre con las mismas maniobras, extrayendo más contenedores, revisando documentos, tomando fotografías. A veces trabajaban en silencio absoluto, otras discutían en voz baja, usando palabras que él no entendía. Con cada visita nocturna, la certeza de David crecía. Aquella esfera no era un resto cualquiera, ni una simple arma olvidada por alguna guerra. Era un cofre de secretos, un testimonio de algo que había permanecido oculto bajo el mar durante años, quizá décadas, y ahora, bajo la mirada temblorosa de un niño, volvía a despertar. Los días en la aldea transcurrían entre rumores y sospechas. Nadie sabía qué hacían exactamente los forasteros, pero muchos afirmaban haber visto luces en el horizonte,
barcos que se mantenían a distancia con siluetas sospechosas. Algunos pescadores aseguraban que no eran barcos de faena, sino buques cargados de aparatos desconocidos. El miedo empezó a calar en los habitantes, que ya no se atrevían a acercarse a la playa ni de día. David, sin embargo, no podía apartarse. Sentía que la esfera lo había elegido a él, que había sido el primero en verla porque debía ser testigo de lo que estaba ocurriendo. Se aferraba a esa idea con fuerza, convencido de que, aunque los hombres se llevaran los objetos y los documentos, algo de la verdad le pertenecía solo a él. Con el paso de las noches, la fascinación del niño se transformó en una mezcla peligrosa de obsesión y determinación. No podía hablar con nadie de lo que veía, y esa soledad lo hacía más maduro de lo que su edad permitía. Sabía que guardaba un secreto demasiado grande, que pesaba sobre sus hombros como un lastre, y sin embargo, no quería soltarlo. Cuando al fin el silencio regresaba y el mar borraba las huellas de los hombres en la arena, David permanecía allí, mirando la esfera bajo la luz tenue de la luna. Y aunque parecía inmóvil, aunque fingía ser solo un objeto metálico abandonado, él juraba sentir que lo observaba de vuelta, como si también ella hubiera reconocido a su testigo y esperara el momento de revelarle todo lo que aún guardaba en su interior. El amanecer que siguió a tantas noches de luces furtivas y murmullos clandestinos trajo un sonido distinto, un estrépito más fuerte que todos los anteriores. No era ya el zumbido lejano de un jeep oculto en la bruma, ni el rugido contenido de un motor que se apagaba rápido para no ser descubierto. Esta vez eran muchos motores, potentes y decididos, que ascendían y descendían por los caminos polvorientos hasta llegar al corazón de la aldea. Los habitantes, acostumbrados a la calma interrumpida solo por las voces de los pescadores o el grito de las gaviotas, se asomaron alarmados a las puertas. Mujeres con delantales aún húmedos de lavar, hombres con las manos ennegrecidas por las redes, ancianos con los ojos nublados, todos se reunieron en la plaza, siguiendo el sonido atronador que se acercaba. David estaba allí también, con la mirada fija en la entrada del sendero. Sabía, incluso antes de verlo, qué significaba aquel ruido. Los forasteros habían terminado con sus visitas nocturnas. Ya no tenían necesidad de ocultarse. Ahora venían a la luz del día, y venían preparados. Un camión más grande que cualquier otro que hubiera pisado aquellas tierras entró levantando una nube de polvo que hizo toser a los niños. Llevaba sobre la plataforma trasera un brazo mecánico, un pesado armazón de hierro que se alzaba hacia el cielo como un monstruo dispuesto a devorar lo que se interpusiera en su camino. Detrás lo seguían otros vehículos, 2 jeeps cargados de hombres con la misma ropa discreta de siempre, y otro camión repleto de cajas metálicas y rollos de cables gruesos. El convoy se detuvo sin prisa, como si el tiempo no importara. Los motores siguieron rugiendo un instante y luego se apagaron uno a uno, dejando un silencio extraño, cortado solo por el chillido de las gaviotas que sobrevolaban la playa. Los hombres descendieron, más numerosos que en visitas anteriores, y desplegaron su equipo con una precisión que helaba la sangre. Era como ver a un ejército sin uniforme, un poder silencioso que no necesitaba palabras para imponer su voluntad. Los aldeanos se fueron reuniendo alrededor, pero ninguno se atrevió a interponerse. Algunos murmuraban, otros apretaban los puños con rabia, otros solo observaban con ojos llenos de miedo. Marco, el abuelo de David, estaba entre ellos, callado, con la mirada fija en los extraños, como si tratara de grabar cada detalle en su memoria. Su silencio, más que cualquier grito, revelaba la gravedad de lo que estaba sucediendo. Los hombres caminaron hacia la playa, arrastrando cables, sujetando poleas, clavando estacas más resistentes que las primeras. El perímetro se amplió, y esta vez no se trataba solo de un cartel pintado con una advertencia. Levantaron barreras de metal, improvisadas pero firmes, que impedían el paso a cualquiera que no formara parte de su operación. Los pescadores miraban desde la distancia, indignados, pero la sola postura erguida y segura de los forasteros bastaba para disuadirlos de cualquier intento de protesta. David avanzó hasta el borde de las rocas, junto a su madre y a su abuelo. Su madre lo sostenía por el hombro, como si quisiera anclarlo a la tierra, impedirle correr hacia lo que más lo atraía.
Él, sin embargo, no podía apartar la vista de la esfera. Allí estaba aún, incrustada entre algas y piedras, cubierta de agua salada, esperando. Pero algo en su presencia había cambiado. Ya no parecía dormida. La sucesión de noches en las que la habían abierto y saqueado la había dejado marcada, más vulnerable, más dispuesta a ser arrancada de aquel rincón. Los hombres comenzaron a trabajar con eficacia implacable. Ataron los cables al anillo oxidado que coronaba el objeto y ajustaron los ganchos del brazo mecánico. El chirrido del metal al tensarse llenó la playa, y el sonido de las cadenas retumbó como un trueno contenido. Poco a poco, la esfera empezó a moverse. El agua se agitó a su alrededor, soltando burbujas como si protestara, como si el mar mismo intentara impedir que se la llevaran. Con un crujido prolongado, el objeto se desprendió de la roca y de las algas que lo habían abrazado durante tanto tiempo. Los aldeanos contuvieron el aliento. Algunos se santiguaron. Otros retrocedieron con temor. El objeto, que había permanecido inmutable durante días, se alzó lentamente en el aire, suspendido por las cadenas. Gotas oscuras resbalaban de su superficie, y las sombras de las grúas lo recortaban contra el cielo gris. Durante un instante parecía un ser vivo, un monstruo marino arrancado de su guarida. David sintió que el corazón se le rompía. Esa esfera era suya, la había descubierto él, y verla colgada como un trofeo en manos ajenas lo llenaba de una mezcla insoportable de tristeza y furia. El brazo mecánico giró, y con un movimiento calculado, depositó el objeto sobre la plataforma del camión. El impacto retumbó en la arena y en los huesos de quienes lo presenciaban. Los hombres corrieron a asegurarla con cadenas más gruesas, apretándolas hasta que la esfera quedó inmóvil, prisionera de su nueva cárcel de hierro. El cartel de peligro fue reemplazado por otros más grandes, con letras pintadas apresuradamente que decían «Zona prohibida». Los gritos comenzaron entonces. Un pescador, más valiente que los demás, se adelantó y exigió saber qué era aquello y por qué se lo llevaban. Nadie le respondió. Solo recibió una mirada fría de uno de los hombres. Una mirada que bastó para que retrocediera, furioso pero derrotado. Las mujeres empezaron a llorar, los niños a preguntar qué ocurría, los ancianos a murmurar entre dientes viejas oraciones para espantar el mal. David no lloró, se quedó quieto, los puños cerrados, los ojos fijos en el camión. Sentía que lo habían despojado de algo íntimo, como si le hubieran arrancado una parte de su alma. Su madre lo abrazó contra el pecho, pero él apenas lo notó. Solo podía pensar en la esfera alejándose de él, en las noches en las que la había visto abrirse y revelar secretos que no pertenecían a su mundo. El convoy partió al caer la tarde. El rugido de los motores volvió a retumbar entre las colinas, y la nube de polvo que dejaron tras de sí se mezcló con la bruma marina hasta desaparecer. El pueblo quedó en silencio, como si todos hubieran perdido la voz. La playa estaba vacía, despojada, y el espacio que antes ocupaba la esfera parecía un hueco imposible de llenar. Las barreras y los carteles quedaron allí, mudos guardianes de una ausencia. Esa noche nadie habló en voz alta. Las casas se cerraron temprano, las hogueras ardieron poco y los pescadores evitaron cruzar miradas. La humillación de haber sido despojados pesaba demasiado. Algunos intentaron convencerse de que era lo mejor, de que aquel objeto no traería más que desgracias. Otros, en cambio, guardaban un rencor ardiente, convencidos de que les habían robado una fortuna o un secreto que pudo haber cambiado sus vidas. David pasó horas despierto, recostado junto a la ventana, mirando el resplandor lejano de la luna sobre el mar. Recordaba el primer día en que había visto la esfera, brillante entre las algas, y cómo su corazón había latido con una mezcla de miedo y maravilla. Ahora todo eso había desaparecido, arrebatado por hombres que ni siquiera habían dicho quiénes eran ni de dónde venían. Lo único que quedaba era un vacío, y en él un sentimiento creciente. La certeza de que lo que había comenzado con un descubrimiento infantil era en realidad la puerta a algo mucho más grande, algo que aún no terminaba. Los días siguientes confirmaron esa sensación. Los pescadores ya no utilizaban la playa donde había estado la esfera. Preferían desplazarse a otros puntos, aunque significara más esfuerzo.
Los niños evitaban jugar cerca de las barreras, y las mujeres se persignaban cada vez que pasaban cerca, como si aún temieran que quedara allí una sombra peligrosa. El pueblo había cambiado. El mar seguía rugiendo con la misma fuerza, pero para todos ya no era el mismo mar. Solo David volvía, una y otra vez, hasta el límite marcado por los carteles. Se quedaba quieto, mirando el lugar vacío, recordando el brillo oscuro del metal y el sonido profundo que había escuchado al golpearlo por primera vez con un palo. Se sentía despojado, pero también elegido. Como si la esfera, al mostrarse ante él aquel amanecer, lo hubiera señalado para llevar consigo un secreto que aún ardía en su interior. El tiempo pasaba, y aunque la rutina intentaba imponerse, la herida seguía abierta. El pueblo no podía olvidar lo ocurrido, y menos aún el muchacho que lo había comenzado todo con sus pasos curiosos por la orilla. La esfera ya no estaba, pero su sombra permanecía más pesada que nunca. El pueblo tardó mucho en recuperar la calma después de la partida del convoy. El rugido de los motores que se habían llevado la esfera resonaba todavía en la memoria de todos, como si las colinas hubieran retenido aquel estrépito para recordárselo a diario. La playa, ahora desierta, mostraba las huellas de la maquinaria, surcos profundos en la arena, trozos de cuerda olvidados, las bases oxidadas de los carteles que decían «Zona prohibida». El mar se encargó pronto de borrar parte de esas cicatrices, pero en los corazones de los aldeanos la marca permaneció intacta. Cada vez que alguien bajaba hasta la orilla, sentía la ausencia como un golpe, un vacío imposible de llenar. La vida siguió su curso, porque la vida siempre sigue. Los hombres salían de nuevo con sus botes, las mujeres preparaban el pescado y los niños retomaron poco a poco sus juegos. Aunque los más pequeños ya incluían en sus relatos inventados monstruos marinos y tesoros ocultos, la esfera se transformó en mito antes de convertirse en recuerdo, y las versiones sobre lo ocurrido se multiplicaron. Algunos juraban que había sido una mina de guerra y que los forasteros se la llevaron para desactivarla. Otros aseguraban que era un tesoro oculto y que habían sido robados. Los más supersticiosos hablaban de un castigo divino, de un objeto maldito que nunca debió ser desenterrado. Con el paso de los meses, cada versión se consolidó como verdad en diferentes hogares, y la historia se transmitía con giros cada vez más fantásticos. Pero David no podía aceptar ninguna de esas simplificaciones. Él había visto lo que nadie más vio. Había observado a los hombres abrir el objeto en la noche y extraer de su interior cajas selladas, documentos y fotografías. Tenía grabadas en la memoria las líneas de aquellos mapas extraños, las imágenes de túneles sumergidos y con puertas metálicas que parecían pertenecer a otro mundo. Aunque era apenas un niño, comprendía que no se trataba de un simple artefacto olvidado por el mar. Había algo más, algo que los forasteros no querían compartir y que habían decidido ocultar a toda costa. Los años pasaron y el niño se convirtió en joven y luego en hombre. Su cuerpo se fortaleció con el trabajo en el mar, sus manos aprendieron a remendar redes y a guiar el bote en las corrientes traicioneras. Desde fuera, cualquiera lo habría visto como un pescador más, un hijo del océano, condenado al mismo destino que su padre y su abuelo. Pero dentro de él ardía aún la llama encendida aquella mañana en que descubrió la esfera. Nunca habló abiertamente de lo que había visto, ni siquiera con Marco, que parecía intuir más de lo que decía. Guardó el secreto como un tesoro personal, como un peso que lo acompañaba en cada jornada de pesca y en cada noche de desvelo. La aldea se transformó lentamente. La memoria colectiva moldeó la historia hasta hacerla más soportable. Una década después, los visitantes ocasionales ya hablaban de la leyenda de la esfera y pedían a los ancianos que la contaran junto al fuego. Algunos incluso decían que era pura invención, una fábula inventada para asustar a los niños. Fue entonces cuando, para alimentar el turismo incipiente, las autoridades instalaron en el puerto una réplica de la esfera, pulida y reluciente, sin una sola marca de óxido ni rastro de algas. Era un objeto brillante, hueco, un monumento vacío que pretendía homenajear un hecho que pocos recordaban con exactitud. Los aldeanos la miraban con mezcla de orgullo y de rencor. Para algunos era un símbolo de lo que habían perdido.
para otros una burla descarada. David acudía a menudo a esa réplica. Se paraba frente a ella con los brazos cruzados y el gesto serio, mientras los turistas se tomaban fotografías sonrientes. Para él no era un símbolo, sino una sombra. Aquella superficie lisa y perfecta no tenía nada que ver con el cuerpo herido y misterioso que había visto entre las rocas. Cada vez que la miraba, sentía un vacío en el estómago, pero también una determinación renovada. La réplica podía engañar a los visitantes, pero no a él. Él había sido testigo del verdadero secreto, y ningún monumento podía arrebatarle esa certeza. En las noches tranquilas, cuando el viento traía el eco lejano de las olas y el pueblo dormía, David se encerraba en su cuarto y desplegaba un trozo de papel arrugado que guardaba como un tesoro. En él había dibujado, con torpeza infantil, pero con memoria precisa, uno de los mapas que había alcanzado a ver. No podía reproducir cada detalle, pero sí las líneas principales. Una costa, símbolos que parecían marcar rutas submarinas y, sobre todo, un punto señalado con un círculo cerca de un lugar cuyo nombre apenas recordaba, Cabo Sora. Aquel dibujo era su herencia secreta, la prueba de que no había soñado lo que había visto. Lo guardaba bajo sus ropas, protegido del tiempo, como si temiera que alguien pudiera robárselo. Su abuelo murió cuando él ya era un hombre, y con su partida sintió que una parte del misterio se iba también. Marco nunca le preguntó directamente qué había visto en las noches en que se escapaba, pero en sus últimos días le apretó la mano y le susurró que algunas verdades eran demasiado grandes para ser compartidas. David comprendió que lo sabía todo sin necesidad de palabras. Aquel silencio fue un pacto, un reconocimiento de que el muchacho llevaba sobre los hombros un destino distinto. Con los años, la esfera se convirtió en un recuerdo lejano para la mayoría. Las nuevas generaciones crecieron oyendo historias que mezclaban realidad y fábula, y el mar siguió entregando peces, tormentas y naufragios como siempre. Pero para David nunca fue solo un recuerdo. Era una herida abierta, un llamado constante. A menudo se sorprendía mirando el horizonte, esperando ver en la bruma la silueta de un camión o de un barco que devolviera lo que le habían arrebatado. Otras veces se imaginaba a sí mismo viajando hasta ese Cabo Sora que había quedado grabado en su memoria, buscando las respuestas que nunca le habían dado. El tiempo suavizó las aristas del dolor, pero no apagó la obsesión. Incluso cuando tuvo hijos y los llevó al mar en las primeras salidas de pesca, no pudo evitar contarles versiones suavizadas de lo que había sucedido. No les habló de mapas ni de fotografías, pero sí de un objeto misterioso que el océano había entregado y que otros se llevaron. En sus palabras había advertencia y esperanza a la vez, como si quisiera preparar a la nueva generación para algo que tal vez aún estaba por venir. En los silencios más hondos, cuando la aldea quedaba envuelta en la calma nocturna, David recordaba la primera vez que tocó la esfera con un palo y escuchó aquel sonido hueco, profundo, que parecía brotar de otro mundo. Recordaba el brillo bajo la luna, la sensación de que el objeto respiraba, el estremecimiento al ver que se abría y revelaba secretos. Todo eso seguía vivo en su mente, tan nítido como el día en que ocurrió. Y sabía que no importaba cuánto tiempo pasara, el eco de aquel misterio lo acompañaría hasta el final de sus días. El mar, eterno e indiferente, continuaba su danza. Las olas borraban huellas y creaban nuevas formas cada día, pero en el corazón de David no había borrado nada. La esfera había sido arrebatada físicamente, pero en él permanecía intacta, incrustada como un ancla. Con el paso del tiempo llegó a aceptar que quizá nunca tendría respuestas completas, que tal vez moriría sin saber qué significaban aquellos documentos y fotografías. Pero también comprendió algo más, que el verdadero regalo del mar no había sido el objeto, sino el despertar de esa conciencia de que el mundo escondía secretos mayores de lo que cualquiera podía imaginar. A veces al amanecer, se paraba en el mismo sitio donde la había descubierto por primera vez. El musgo crecía de nuevo sobre las rocas, y las gaviotas seguían graznando con el mismo estruendo, pero para él nada era igual. Sentía que la playa guardaba todavía un silencio distinto, un recuerdo latente, como si en cualquier momento pudiera emerger de nuevo otro misterio. Y en esos instantes,
con los pies hundidos en la arena húmeda, se repetía a sí mismo que el mar nunca entrega todos sus secretos de una sola vez. Algún día, quizá en su vida o en la de otro muchacho curioso como él, volvería a suceder. El eco largo del misterio nunca se apagó en la aldea, pero fue en David donde encontró su hogar más profundo. Y aunque los hombres que se llevaron la esfera creyeron haber borrado toda huella de su paso, ignoraban que un niño de 12 años había visto demasiado y que la memoria, cuando se aferra con tanta fuerza, es capaz de desafiar el olvido. Para él aquella esfera seguía presente, respirando en la penumbra de su recuerdo, esperando pacientemente a que alguien, algún día, continuara la historia que había quedado inconclusa. No olvides suscribirte al canal para no perderte la próxima historia increíble. Haz clic ahora para ver más videos sorprendentes como este. Y si este relato te dejó sin palabras, compártelo con tus amigos y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves.